A reading from the book of the prophet Daniel. Lectura del profeta Daniel. Lord, great and awesome God, Señor, Dios grande y terrible, que guardas la alianza y eres leal con los que te aman y cumplen tus we have sinned, mandamientos. been wicked, Hemos pecado, hemos cometido have crímenes y rebelled, delitos, and departed nos from hemos your commandments. rebelado apartándonos de tus mandatos We y have not preceptos. obeyed your servants, the No prophets, hicimos caso who a tus spoke in your siervos, name los to our kings profetas que hablaban en tu nombre a nuestros and all the reyes, people of the a land. nuestros príncipes, padres y Justice, O Lord, terratenientes. is on your Tú, side. Señor, tienes We razón. are A shamefaced because nosotros of your nos sin. abruma hoy la And vergüenza, we, the a men los and women habitantes of de the cities of Jerusalén, Jerusalem, a all judíos e Israel and your israelitas people, cercanos y lejanos, in all the en countries to todos which los you have scattered países por them, donde because of los their treachery toward dispersaste you. por los delitos que O Lord, cometieron we contra are ti, shamefaced, Señor. like our Nos kings, abruma la our princes, vergüenza and our a fathers, nuestros reyes, for príncipes having y sinned padres, against you. porque hemos pecado But contra ti. yours, O Lord Pero our aunque God, are no nosotros nos passing hemos anxieties. revelado, el Señor nuestro Yet we Dios rebelled es against you, and paid compasivo y no heed to your perdona. command, O No Lord our God, obedecimos al Señor to live nuestro by the Dios, law you gave us, your siguiendo las servants, normas the que nos prophets. daba por sus siervos, The los word of the Lord. profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, do not deal with us according to our Señor, no nos sins. trates como merecen nuestros pecados. Remember not No against us the recuerdes iniquities contra of our nosotros past. las culpas de May nuestros your padres, compassion que tu quicken us, compasión nos for alcance we are pronto, brought very pues low. estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Help us, O God our Savior, Socórrenos, Dios because Salvador of the nuestro, glory of por el your name. honor de tu nombre. Deliver us and Líbranos pardon y our perdona sins for nuestros your name's pecados sake. a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Let the prisoner's sign Llegue go a tu before you. presencia el With your gemido good del power, free cautivo, those con who tu put to brazo death. poderoso Then salva we, your a people, los and the sheep of your condenados a pasture, will muerte. give thanks to you Mientras forever. nosotros, In pueblo all tuyo, generations, we will declare o your praise. ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Your words, Lord, are spirit and life. You have the Tus words palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus, Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo "Be Jesús a sus merciful, discípulos, just sean as your Father compasivos is como merciful. su Padre es Stop compasivo. judging and you No will not be juzguen y no judged. serán Stop juzgados. condemning No and you will not condenen y be no serán condemned. condenados. Forgive and you will be Perdonen forgiven. y serán Give and perdonados. gifts will be Den y se given to les you. dará. A good Se measure, verterán back una together, medida shaken together generosa, and overflowing, colmada, will be poured remecida, into your lap. rebosante. For the measure with La which medida you que measure usen, will in return be la measured usarán to you. con ustedes. Verbum Domini. Today, in the readings, we have powerful readings El about día de hoy personal tenemos poderosas lecturas acerca people of God, de contrition, sorrow, arrepentimiento en for el pueblo de sins, Dios, and lamento also por los the mercy we are pecados to have y towards también others la in the misericordia que gospel. hemos de tener The first hacia reading from the los demás prophet en el Daniel, Evangelio. La who primera was lectura part of del the profeta Daniel, people él of fue Israel taken parte into the del Babylonian pueblo de captivity in the Israel sixth llevado al exilio en century. He Babilonia en was el 10 siglo years old. sexto.
tenía 10 años de edad, fue llevado durante 70 años en cautiverio y regresaría más adelante gracias a Ciro, el rey persa, quien los liberaría, y tuvieron que regresar y reconstruir el templo y reconstruir su ciudad de Jerusalén. Y fue debido a su pecado, y eso es lo que Daniel está diciendo aquí. Es una hermosa oración de arrepentimiento, donde dice, hemos pecado, nos hemos rebelado, nos hemos alejado de tus leyes, no hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros padres. Y repite esa frase, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres. Tiene ese sentido de que el pueblo ha pecado. Daniel es un hombre santo, él es profeta, y él se pone de pie en medio de la maldad en Babilonia y dice, hemos pecado, nos hemos rebelado, no hemos obedecido, nos hemos cubierto de vergüenza por haber pecado en contra de ti, nos hemos rebelado contra ti. Y luego sigue, tuya es, Señor, la justicia. La justicia. Recuerdo que en cierta ocasión estaba en el campo caminando por un mercado y tenían balanzas para pesar cuánto grano o especia iban a vender. Y llamaba la atención ver las balanzas. Uno le hace pensar en la justicia y si miramos nuestras vidas con honestidad, nos preguntamos, ¿he cooperado con la gracia o me he entregado al mundo, la carne y el diablo? Todos somos pecadores, tenemos que reconocerlo. Tenemos vergüenza en el rostro por haber pecado contra el Señor, pero luego dice, Señor, tuya es la misericordia y el perdón. Eso es lo que él ve en Dios, reconoce en Dios que hemos de confiar en su misericordia. El Salmo responsorial dice hoy, no nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Que tu amor venga a socorrernos porque estamos totalmente abatidos. Son las cualidades que vemos en esta oración de contrición, humildad, que estamos abatidos y reconocemos nuestro pecado, que hemos fallado, y también el sentido corporal, que estamos unidos como pueblo de Dios en arrepentimiento. El problema no es algo externo, es una tendencia que tenemos en nosotros. Por supuesto, nos sentiríamos mejor si el problema fuera externo. El autor G.K. Chesterton comentó acerca de esto. Nosotros somos el problema en el mundo, reconociendo que nosotros tenemos el problema dentro de nosotros, el pecado. Estamos unidos en ello, todos hemos pecado y no podemos sencillamente señalar y hacia afuera diciendo que el problema es externo, no. Somos nosotros y nos hace falta ser perdonados. Jesucristo creó mucho revuelo en su mesa de comunión con los pecadores. La gente acudía a él y él comía con ellos, se sentaba en la mesa con ellos. Y los letrados y los fariseos se exaltaron por esto. Pero esto es una poderosa señal. El catecismo habla del perdón de Dios hacia el pecador público. Ese regreso hacia el pueblo de Dios, esa incorporación de vuelta en el cuerpo de Cristo. Pues el pecado, cuando es grave, nos separa de Dios y también de su cuerpo místico. Si es suficientemente grave, quedamos separados. Y tenemos esta dimensión eclesiástica en el sacramento de la confesión. Somos reintegrados, somos llevados de vuelta al cuerpo de Cristo, unidos en Él. Pero vemos este testimonio de contrición predominantemente en la oración de Daniel. El arrepentimiento del alma, detestación hacia el pecado cometido junto con la resolución de no volver a pecar. Arrepentimiento y detestación y resolución. Técnicamente, cuando hacemos nuestro acto de contrición, de confesión,
Debemos mencionar esta resolución de no pecar otra vez, ese propósito de enmienda. La Iglesia habla de la contrición imperfecta, might be due to consideration of sin's ugliness or the fear of damnation or some other consequence. And that's enough. That's enough to go to confession, the fear of loss of our salvation. And there's also perfect contrition. It arises from our love for God. nuestro amor hacia Dios, hacia todas las otras cosas For having offended que you. lamentamos, And this, estamos of course, arrepentidos por haber admit ofendido al venial Señor y sin, por lesser supuesto sin, puede and tratarse de even un if it's pecado perfect grave o pecados contrition and mortal veniales sin, veniales, accompanied o by the incluso si es resolution un to pecado go mortal, to debe haber sacramental acompañado de la confession. We resolución still de acudir a need to la confess confesión our sins. sacramental. Siempre tenemos que St. Thomas confesar nuestros Aquinas would pecados. teach that, Santo Tomás de that Aquino grace of the enseñó sacrament is to que la convert gracia del imperfect contrition sacramento to es llevar perfect esa contrición contrition. imperfecta Grace, y because volver that's la contrición the only way perfecta. sin is La gracia, forgiven by porque la God. única forma que el pecado es perdonado es por Dios. In the gospel today, Y el we see Evangelio, el that día de this hoy, great mercy that we've all vemos esta gran shown misericordia when we repent of our que todos sin, that hemos we are recibido cuando nos forgiven to arrepentimos de others. nuestros pecados. That Y same debemos mostrar esa compassion. misma misericordia a Again, los you go to the demás. spice market, you're Nuevamente, si shaking van stuff al down and mercado measuring it donde out. venden especias, Packs it down, tienen las you escalas, shake, las están shake to measure, pesando, pack together, shake it usan la down, medida pour it into your lap. para We've been meter given this el grano great dentro de los sacos. concentrated Esa gift misma of medida, God's mercy, solidly hemos forgiven recibido esa our misericordia del sins. Señor que perdona And we nuestros are to pecados. Hemos de give that to utilizar others. esa misma medida So con los stop demás. judging, stop Dejar de condemning, juzgar, dejar de forgive. condenar, perdonar, You'll be forgiven. y You seremos won't be condemned. perdonados. You won't No be seremos judged. condenados, no seremos juzgados. You know, the human heart, Scripture El tells us, corazón humano, nos who dice can en las understand? Escrituras, ¿quién es capaz de In no way entenderlo? can we judge De ninguna manera someone's podemos heart, their juzgar el corazón de otra motivations, how persona, they see sus things, what they're going motivaciones, through, la forma en que ven las mental cosas, lo que issues, han vivido, hang-ups, family of origin issues. problemas de Modernity has familia. La unpacked a lot of modernidad ha complexity. desempacado A lot of mucha them do a good complejidad job, but they can't de las razones figure it que out hacemos las and cosas, solve pero every no problem somos capaces de discernirlo from the todo, no podemos outside or just resolver los judging. problemas desde afuera, But no it helps podemos us, juzgarlos tampoco, you know, I think we can pero creo que see nos the ayuda. complexity of Podemos why ver la people complejidad do what de they la razón do. por la que la gente hace las And we have cosas que trouble hacen. figuring ourselves out at times. Why Tenemos do we problemas do para it this way? entendernos a nosotros Why mismos. do I keep falling into these ¿Por qué sigo patterns cayendo of en behavior? estas tendencias de I comportamiento? can't judge another No soy person's capaz de motives. juzgar los motivos de I otra can say what persona. he's doing is wrong. Some things Puedo are decir que lo que intrinsically está haciendo evil. I está mal. Hay cosas que son say that. intrínsecamente malas. But Eso lo as podemos I have decir, sí. received Pero mercy, I need to así show como that yo he to recibido others, and I'll be misericordia, given debo mercy. mostrársela a los That is demás so y true. I've recibiré experienced it misericordia. Eso es in my muy life. cierto. When we Lo he vivido en mi propia forgive vida. somebody, Cuando we perdonamos a experience alguien, a forgiveness experimentamos ourselves. We perdón experience nosotros mismos, a mercy ourselves, experimentamos a communion with misericordia, God una ourselves. comunión con Dios Again, modern nosotros culture would say mismos. drop the rock. Nuevamente, Hold la on to cultura this moderna diría, lack of forgiveness, this resentment, and olvídalo, te it's estás dragging you aferrando a down. ese resentimiento One y time te I was está hiking, arrastrando. and En cierta ocasión yo me encontraba we used to go in the summers. We'd en una pitch in caminata cabins in the campestre. Los Appalachian veranos Mountains. solían ir Beautiful a una mountain lakes cabaña en and las everything, and I was a good swimmer. I montañas was just trying to do junto a a un human lago. thing and Yo soy swim muy across buen this lake nadador. with this rock. And I Y había remember una just competencia finding que solíamos hacer. just that Nos feeling of amarrábamos una piedra pesada y floating. nadábamos en el lago. Y es That's what algo we muy are agobiante. called to do in giving this Estamos llamados, pero forgiveness una to vez que uno others, to suelta let esa go, to piedra, cancel the era debt. más fácil, por supuesto, nadar. Luke's Y es gospel a lo mismo que estamos llamados, emphasizes, a soltar esos pray pesos que nos for our arrastran. enemies. Debemos We rezar want to por be nuestros free enemigos. Si queremos of ser libres resentment. de We want resentimiento, to drop that si rock, uno quiere pray for soltar others, pray esa for those roca, who trouble recen por los forgiving and demás, resenting. recen en lugar de tener The Catechism says resentimiento y that falta de we perdón. can't El simply catecismo dice que no do podemos this, sencillamente we hacer can't esto, imitate from the no podemos outside. It imitar has to desde be fuera. a Tiene vital que participation ser coming una from the depths of participación the vital que heart proviene in desde the holiness dentro and del the mercy corazón and love of our y la God. santidad y misericordia Because del we've Señor. received it, because He has first Porque lo loved hemos us, recibido, porque Él we nos can amó give it to primero a others. It's a nosotros, somos vital capaces de dárselo a participation. los demás. Es una If we participación can't vital. find that Si no somos in ourselves to capaces de give encontrar mercy, to eso en give nosotros mismos, dar forgiveness, misericordia, turn to the dar Lord. perdón,
acudan al Señor. Nos hace falta una participación vital. Necesitamos compartir en su santidad. Necesito su amor que entre en mi corazón para ser misericordioso hacia los demás. Es algo hermoso como sacerdote. Vemos que las personas vienen a nosotros y nos cuentan sus historias en el confesionario y simplemente veo hermosos ejemplos de perdón, de verdadero dolor que la gente suelta y sigan hacia adelante, porque primero han sido amados por Dios, han experimentado eso y naturalmente lo dan a los demás. Y eso es cierto, es una liberación verdadera.